Wie hast du as Domine La idea que impulsó Hugo de Payns distaba mucho de la fundación de un simple grupo de soldados en defensa de los peregrinos. Desde el principio, es decir, la premisa fundacional, consistía en establecer un tipo de vida conventual en el que conjugar la dedicación a Dios y la práctica de la lucha con las armas en defensa de la cristiandad, es decir, ser a la vez monjes y soldados, lo que parecía hasta entonces ciertamente incompatible. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para así no perder de vista todo el resto de conocimiento que podría servirte. Sigamos. En este nuevo modelo de organización, el individuo no contaba en absoluto. A diferencia de la caballería, donde las proezas individuales son alabadas y donde la destreza del caballero es el paradigma de la fama y la fortuna, en el temple el triunfo individual no se reconocía. Nada se poseía de modo privado. Todo debía ser realizado para mayor gloria de la orden. Los postulados básicos de los templarios eran los siguientes: luchar contra las fuerzas espirituales del mal, servir a Cristo ofreciéndole la propia vida, ser disciplinados, castos y obedientes, y vivir en común. No todo el mundo podía ser templario, ni en cualquier momento. Desde el principio, el temple quiso distinguirse de cualquier otra orden de la cristiandad y por tanto era necesario cumplir ciertos requisitos para poder profesar como caballero de Cristo. Para ingresar en la orden era necesario, tras la solicitud correspondiente, pasar por un periodo de prueba. En la regla se señala que nadie podía ser admitido de manera inmediata, sino que era necesario profesar como novicio por algún tiempo. Para ello, se citaba expresamente la frase de San Pablo: poned a prueba el alma a ver si viene de Dios. Se prohibía expresamente acoger a niños en las encomiendas. No se podían entrar antes de los 18 años de edad, con el argumento de que quien deseara entregar a su hijo al temple debería educarlo hasta que sea capaz de empuñar las armas con vigor. Cuando ocurriera así, los padres deberían llevarlo a la casa de la orden. Era entonces cuando comenzaba el periodo de prueba, sobre el que no se establece ninguna duración concreta. Superada esta fase, se demandaba al resto de hermanos si alguno de ellos tenía algún inconveniente en acoger en el seno de la orden al postulante. Si nadie ponía objeciones, el neófito era conducido a una estancia ubicada cerca de la sala donde se reunía la asamblea, donde era asistido por 2 hombres de mérito o por 3 de los más ancianos de la casa, que debían indicarle lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Esos padrinos le preguntaban si solicitaba ingresar en el temple y si ser siervo y esclavo de la orden para siempre. Si el postulante contestaba de manera afirmativa, pasaban a explicarle los muchos sufrimientos que debían soportar a lo largo de su vida como templario y la obligación de abandonarlo todo. A continuación, le interrogaban por su condición y acerca de su pasado, para ver si cumplía los requisitos para ser caballero, que eran los siguientes: no tener esposa o prometida, no haber hecho voto de promesa en ninguna otra orden, no tener ninguna deuda con un celar que no pudiera pagar, estar sano de cuerpo y no padecer enfermedades secretas, no ser siervo de ningún hombre, no ser sacerdote, no estar excomulgado. Si cumplía todos estos condicionantes, el aspirante a caballero templario era conducido desde la sala preparatoria hasta la del capítulo, es decir, la asamblea, a presencia del maestre o de quien lo representara. Los padrinos lo presentaban y declaraban que, tras haberlo sometido a interrogatorio, no encontraban ningún obstáculo que impidiera su ingreso en el temple. El maestre le advertía que debería obedecer a cuanto se le ordenase y que no se tendrían en cuenta ni sus deseos ni sus apetencias, sino todo lo contrario, que se le enviaría a servir a la orden a donde no desease ir, y que se le despertaría cuando durmiese o se le ordenaría descansar cuando quisiese estar despierto. El postulante mostraba su acatamiento. A continuación, el maestre le invitaba a salir de la sala capitular para rezar. Tras su salida, volvían a ser preguntados los miembros del capítulo sobre si había algún motivo de rechazo. Se reclamaba de nuevo al postulante que ahora debía postrarse de rodillas, con las manos unidas, y solicitar el ingreso. Todos juntos rezaban un Padre Nuestro y el maestre le preguntaba si cumplía los requisitos citados, y se le amenazaba con distintos castigos si no era cierto que los reunía. Cumplido este requisito, se le exigían los 3 votos monásticos: el de obediencia al maestre y a cualquier superior, el de castidad de por vida y el de pobreza.
Y además tenía que jurar los votos como soldado de Cristo y observar las costumbres y tradiciones de la orden, ayudar a conquistar la tierra santa de Jerusalén y no actuar en contra de ningún cristiano. El postulante pronunciaba a continuación la profesión de fe con la siguiente fórmula: yo estoy dispuesto a servir a la regla de los caballeros de Cristo y de su caballería y prometo servirla con la ayuda de Dios por la recompensa de la vida eterna, de tal manera que a partir de este día no permitiré que mi cuello quede libre del yugo de la regla. Para que esta petición de mi profesión pueda ser firmemente observada, entrego este documento escrito en la presencia de los hermanos para siempre, y con mi mano lo pongo al pie del altar, que está consagrado en honor de Dios Todopoderoso y de la bendita Virgen María y de todos los santos. Y de ahora en adelante prometo obediencia a Dios y a esta casa, vivir sin propiedades y mantener la castidad según el precepto de nuestro Señor el Papa, y observar firmemente la forma de vida de los hermanos de la Casa de los Caballeros de Cristo. A cambio de todos esos votos, al postulante solo le ofrecían el pan y el agua y la modesta ropa de la casa y mucho dolor y sufrimiento. La ceremonia continuaba con la imposición de los hábitos. El maestre tomaba el manto blanco con la cruz roja, distintivo de los caballeros templarios, y lo colocaba sobre los hombros del postulante, atándole las cintas al cuello mientras el capellán rezaba en voz alta el Salmo 132 o 103 en la otra enumeración, que reza: mirad qué bueno y agradable habitar junto con los hermanos, y una oración al Santo Espíritu para rezar después todos juntos un Padre Nuestro, un beso a la boca, emulando así el símbolo que sellaba los contratos de vasallaje. Cerraba esta fase del ritual mientras repicaba la campana. Ya aceptado en la orden, con la imposición del manto y del beso, se le enumeraban las obligaciones que debía cumplir durante toda su vida como templario: no golpear jamás a ningún cristiano, ni tirarle el pelo, ni patearlo, no jurar ni por Dios, ni por la Virgen, ni por todos los santos, no usar los servicios de una mujer, salvo por enfermedad y con permiso, ni besar jamás a una mujer, aunque fuera la propia madre o la hermana, no dirigirse a ningún hombre con insultos ni con palabras malsonantes, dormir siempre en camisa, pantalones y calzones ceñidos con un cinturón pequeño, ir a la mesa del comedor solo cuando sonara la campana y esperar a la bendición antes de empezar a comer, acudir a la capilla en acción de gracias una vez comido, levantarse para rezar los maitines y rezar todas las oraciones estipuladas cada día. El protocolo de ingreso en el temple recoge elementos del ritual de la caballería y del vasallaje, manteniendo fórmulas, símbolos y señales muy similares y combinando ambos en cierta armonía. No en vano, ser templario significaba ser a la vez siervo y caballero de Cristo. El silencio se imponía en cada momento, guardarlo siempre que fuera posible constituía una norma básica. En caso de tener que hablar, el templario debía hacerlo sin gritos, en voz baja y dirigiéndose a su interlocutor de manera comedida. Al salir de la oración estaba prohibido hablar, salvo por causa mayor, especialmente en las oraciones nocturnas. Hablar en demasía se consideraba casi un signo de pecado, por lo que estaban prohibidas las charlas ociosas y aquellas que pudieran derivar en situaciones jocosas o de regocijo por causa de asuntos tribales y mundanos. Debían procurar siempre la cortesía y la elegancia, incluso a la hora de dar órdenes, que se solían impartir con expresiones como gentil y dulce hermano. Ahora bien, si un templario tenía conocimiento de que otro había cometido una falta, debía denunciarlo de inmediato. El templario se debía a su labor y por tanto debía estar siempre listo para lo que sus superiores demandaran de él. Por ello les estaba prohibido salir del convento sin permiso, aunque esta norma se podía saltar si se estaba en Jerusalén y solo para ir a rezar ante el sepulcro del Señor o a otros lugares de culto en la ciudad santa, pero siempre que lo hicieran en pareja, probablemente por razones de seguridad. La seriedad debía regir todos sus actos, debían evitar la envidia, la calumnia, el rumor y el despecho, y no despreciar a nadie. Prudencia, fortaleza y templanza eran las virtudes más preciadas. Tenían prohibido realizar cualquier tipo de manifestación de orgullo, lo que no siempre cumplieron ni siquiera los maestres. Debían huir de cualquier protagonismo, pues todo lo que hacían estaba destinado a mayor gloria de Dios y del temple. El individuo nada importaba, la orden lo era todo y todo era de la orden, pues ninguno podía poseer la menor cosa de valor en cuanto ingresaba en ella, tanto que ni siquiera podían dedicar dinero al rescate de cautivos. Si un templario era apresado en batalla, el único destino que le esperaba era tratar de escapar, morir ejecutado o pudrirse en prisión de por vida mientras durase la condena.
Consideraban que su energía procedía de la castidad y la obediencia. Por ello, les estaba prohibido siquiera abrazar o tocar a una mujer, aunque fuera una familiar, y se les decía que era peligroso tan solo mirarlas de frente a los ojos. No obstante, los templarios tenían permitido algunos juegos y diversiones como medio para escapar de la rutina cotidiana. Así podían realizar pequeñas apuestas con otro de sus hermanos siempre que no les costara dinero, como podía ser con flechas sin punta, clavijas inservibles, cuerdas gastadas, entre otras cosas. En cuanto a los juegos, solo estaba permitido jugar a las tabas, a la rayuela y al desconocido forbot, pero estaban expresamente prohibidos el ajedrez o el backgammon. La soberbia y el orgullo de que fueran acusados los templarios y que está presente en muchas de sus actitudes, intentaba ser rebajada con ciertos ritos, como la obligación de lavar los pies y secárselos con paños y después besárselos con humildad a 13 pobres a los que, siguiendo la costumbre de la iglesia, se les reunía el día de Jueves Santo. La orden del temple se estructuraba mediante una jerarquización de cargos basada en el principio rígido de obediencia, y se divide así: el maestre. Habitualmente era elegido para dirigir el temple un caballero que hubiera realizado una carrera militar de larga trayectoria en la orden, aunque en momentos de dificultades intervinieron reyes y papas para colocar a sus candidatos, como hizo por ejemplo Ricardo Corazón de León. Sobre el maestre recaía todo el poder de los templarios y solo estaba obligado a obedecer al papa. Para su servicio disponía de un equipo de ayudantes formado por 2 hermanos caballeros, un capellán, un asistente, un sargento, una ayuda de cámara, un herrador y un amanuense sarraceno, que servía de traductor. Debía velar porque se cumplieran los castigos impuestos a los hermanos, de modo que ninguno de los que cumplían penas de penitencia postrados en el suelo estaba autorizado a levantarse hasta que no le ayudara el maestre. Era el único que podía conceder permiso o delegar en otro que lo hicieran en su nombre, para derramar sangre, correr caballos, bañarse y celebrar justas y torneos. Todo lo demás debía hacerlo con consentimiento expreso del capítulo. Entre las competencias sujetas a aprobación estaba la de prestar hasta 1000 besantes, con el beneplácito de un grupo numeroso de caballeros, objetos por valor de 100 besantes y armas, salvo lanzas y espadas y cotas de malla que no se podían dar. No estaba autorizado a dar o vender tierras, ni a apropiarse de castillos sin permiso del capítulo, ni a iniciar una guerra o acordar una tregua. No podía enviar comandantes fuera de las casas, ni admitir el ingreso de nuevos templarios. Como señal de humildad, debía acoger a su mesa a 5 pobres cada día en la casa donde estuviera comiendo, y el Jueves Santo tenía que lavar los pies a 13 pobres. Su función en la orden se sintetizaba en una frase: todos le obedecen y él obedece a la casa. El mariscal. Su función era puramente militar. Todas las armas del temple estaban bajo su jurisdicción, tanto las compradas como las ganadas en botín de guerra, excepto las ballestas y las armas turcas. Era el estratega en las batallas y el encargado de dar las órdenes directas en combate. Nadie podía sustituirlo en esta función, salvo que se encontrara enfermo o impedido. No estaba permitido entrar en combate hasta que el mariscal daba el grito de guerra. En ese caso, los comandantes debían reunir a sus tropas y acudir a formar junto al mariscal, bajo cuyo mando debían permanecer en tanto durara la batalla. Como experto en la guerra, era el encargado de comprar los caballos de batalla, de asignarlos a los caballeros y de inspeccionarlos, aunque debía informar al maestre de cuanto hacía. El comendador del reino de Jerusalén. Su principal función era ejercer como preceptor y tesorero supremo de la orden, recibir todas las pertenencias y ser guardián del tesoro. Tenía que llevar una lista en la que se anotaran todas las propiedades del temple y mantenerla al día por si el maestre o un grupo de caballeros ilustres deseaban consultarla. Debía suministrar las cantidades de paño y tela que se necesitaran para los hábitos y ropajes de los templarios, recibir las ropas que se regalaran y distribuirlas con buen criterio. Estaba autorizado a comprar las bestias de carga que necesitara para poder desarrollar su trabajo. Recibía todos los tributos, impuestos y rentas que ingresaba a la orden, así como los beneficios procedentes del botín de guerra. También era el encargado de la flota y del astillero que el temple tenía en Acre. El temple era una orden eminentemente militar, pero además de soldados, siervos y escuderos, hacían falta administradores, constructores y gente de leyes y de religión. No todos los templarios eran iguales en categoría ni en condición. Había 4 figuras dentro de la orden, atendiendo sobre todo a su extracción social y a su ingreso. Caballeros y sargentos eran los combatientes, y se denominaban los hermanos del convento.
Capellanes, artesanos, escuderos y siervos no participaban en el combate, sino que ayudaban para que los soldados tuvieran a su disposición todo lo necesario para la batalla. Ahora que conoces la política interior de la orden y sabes a qué reglas debes atenerte, experimentarás la rutina diaria a la que se sometían sus miembros. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.